Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Vamos a pasar rápidamente a la palabra de Dios en el libro de Números. Hoy le quiero hablar de algo bastante importante y le quiero hablar de la hechicería que generamos. Amén. Muchas veces cuando hablamos de hechicero, cuando hablamos de hechicería, relacionamos con brujo, con umbanda, quimbanda, y sí, algo de eso tiene que ser. Pero ¿qué sucede con aquellas cosas que nosotros generamos, dándole oportunidad a que ámbitos hechiceros se formen en nuestro hogar? La palabra de Dios nos enseña que cuando venimos a los caminos de Dios y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él comienza a liberarnos. La obra redentora en la cruz fue simplemente para poder romper las cadenas y clavar todas las actas que nos eran contrarias, que estaban contra nuestra vida legalmente en el ámbito espiritual, para enfermarnos, para en cierta manera provocar rupturas en el matrimonio, para afectarnos financieramente, para deprimirnos y tantas cosas que usted sabe allí. Satanás no sabe otra cosa que hurtar, robar y destruir. Y el plan es que mientras no estés en Dios, Él tiene la legalidad en tu vida. ¿Para qué? Para hurtar, para robar y para destruir. Yo creo que todos los que estamos acá, no nos gustaría ni en lo natural que alguien entrara a robarnos, a hurtarnos, ni a matarnos, porque en cierta manera entendemos que si alguno de los que están acá en lo natural alguna vez pasó porque algo le robaron, ¿no es cierto? Capaz te robaron algo del auto, algo de la casa y te sentiste mal porque eso te costó trabajo y en un instante alguien te lo arrebató. Entonces vos dijiste, no, la verdad que me da una bronca y encima ahora no pasa nada y tengo que comprarlo de nuevo y bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa en lo espiritual con lo que a diario Satanás te está robando? ¿Cuántas veces te has enojado con lo que Satanás a diario te está hurtando? ¿Cuántas veces te has dado cuenta que te están metiendo la mano en el bolsillo? ¿Cuántas veces te has dado cuenta que están destruyendo a tus hijos? ¿Cuántas veces te has dado cuenta que están enfermando a tu cuerpo? ¿Cuántas veces te has dado cuenta que Satanás todos los días, por un lado, te hace creer que vivís en una libertad, pero estás encerrado en una cárcel espiritual? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que cuando Cristo viene a nuestra vida, que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, comienza un proceso de liberación. Diga conmigo, proceso de liberación. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Porque estaba esclavo. Aunque vos no lo supieses, estabas esclavo. Y hoy tal vez todavía vivís en esa esclavitud, nada más que te has acomodado, que has hecho de esa celda donde vivís esclavo tu habitación y tu casa creyendo que eso es lo que hay para vos. Entonces la Escritura nos enseña que cuando Cristo viene, dice que la palabra de Dios habla que la sangre de Cristo rompe y paga el precio de toda acta legal o toda legalidad que Satanás tenía para destruirte. Entonces se comienza a poner un límite en tu vida. Ya Satanás no puede entrar tan abiertamente a tu casa. Cuando hablo de casa, hablo del cuerpo de uno, de la vida de uno, también de la casa física de tu familia. Cuando Cristo viene y comienza por medio de la sangre de Cristo a limpiar y a transformar y establecerse en tu casa, viene la presencia de Dios, viene el Espíritu Santo, viene todo lo que Dios ha prometido, pero comienza un proceso de liberación, un proceso de limpieza en donde Dios primeramente va a destruir, va a sacar la legalidad de todo lo que te estaba afectando, pero también va a sacar los hábitos y todo lo que Satanás había construido por décadas, tal vez en tu vida, tal vez en tu familia, tal vez que venía de descendencia antepasada. Voy rápido con esto porque sé que más o menos ya todos lo manejan. Muchos han orado, hicieron la oración de fe, muchos pasaron por consejería, muchos están pasando, muchos pasaron por liberación en cierta manera y entendieron que fue la forma que Satanás terminara de oprimirlo y que ya no tuviera legalidad para seguir afectándolo como lo venía haciendo. También hemos cortado
maldiciones generacionales, pedimos perdón tal vez por los pecados que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, porque fueron al brujo, porque fueron al hechicero, porque no conocían de Dios, porque llevaban una vida de vicio, porque simplemente tal vez no eran buenas personas, pero no estaban dentro de los caminos de Dios. Y eso de toda manera igual acarrea maldición. Entonces somos un pueblo, somos una iglesia que en cierta manera fuimos procesados de esa manera y seguiremos siendo procesados de esa manera, porque ese trabajo tal vez no es de la noche a la mañana, pero también no se va a demorar ni 10 ni 20 años. Entonces Dios va limpiando conforme vos les vas dando el acceso legal, conforme vos vas haciendo morir tu voluntad para que la voluntad de Dios se establezca en su vida. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero como le decía, algo que Dios me hablaba hoy y que me llevaba a meditar y a buscar en distintos libros, aparte de las escrituras y en distintas enseñanzas, es de la hechicería que viene por causa de la rebelión. Hay una forma hechicera que Satanás introduce en el pueblo de Dios y es tan sutil que la podemos estar practicando aún sin darnos cuenta. Entonces la palabra de Dios comienza a decir lo siguiente allí en Números. Disculpen, vamos a ir primero, en Números lo vamos a ver, vamos a leer Números, mire, Números 23, versículo 20 al 23, esto va a establecer el fundamento de lo que yo le hablé a 100 por hora hace 2 minutos. Números 23 del 20 al 23 dice, he aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey hay en él. Dios los ha sacado de Egipto, y ahora tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo ha hecho Dios. Eso es lo que yo le expliqué rápidamente en estos 5 o 10 minutos. Cuando el plan de Dios, cuando vos los aceptás a Cristo en tu corazón y aceptás que Él comience a transformarte, a reformarte o llevarte al diseño original, como quieras llamarle, al diseño que perdiste por causa del pecado, por causa de la vida apartada de Dios, dice que en cierta manera pueden haber brujos, pueden haber hechiceros, pueden haber agoreros, pueden haber personas que te deseen el mal, pero nada, ni a nadie que Dios ha determinado bendecir, le pueden llegar esas saetas. Cuando vos habitás en lo integral de Dios, cuando vos decidís estar en lo íntimo de Dios y en cierta manera dejás que tu vida vaya siendo transformada día a día, por más que hayan hechiceros, por más que hayan agoreros, por más que se te levante la suegra, por más que se te levante el hermano, por más que se te levante el marido, no sé, alguien que se te endemonie y te comience a hablar y no, que te voy a maldecir y que te voy a hacer, nada de lo que diga tendrá efecto sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios saca a Israel de Egipto, aún procesándolo en el desierto, lo tuvo protegido de todo lo que venía contra él. Dice que había una nube de día y una columna de fuego de noche, pero sobre toda cosa había un júbilo de rey sobre su vida. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que cuando comienza ese proceso, aunque a veces cuesta y cuesta desarraigar porque son hábitos que tuvimos introducidos de años, tal vez de la cultura, de lo que nos enseñaron, de lo que aprendimos, de lo que quisimos hacer, dice que igual de toda manera hay júbilo de rey. Y acá vemos en este pasaje a Balaán, un profeta de Dios, que se vende al enemigo y se pone de la vereda contraria. ¿Para qué? Para maldecir al pueblo de Israel. Y mire, si no lo podían maldecir los brujos, los hechiceros, los que estaban con Satanás, él creía que por ser profeta de Dios, y era un profeta de Dios, él podía ponerse de la vereda contraria y Dios estaba obligado a cumplir lo que él dijera. Y encontramos en la historia de Balaam que sucede que él 3 veces intenta maldecir y levanta los altares y todo lo que él sabía, pero Dios no le permitía salir palabra de maldición de su boca. Porque algo que Dios comienza a hacer sobre tu vida es tomar el control.
Por eso hay gente que a veces está preocupada, pastor, están murmurando de mi vida, están murmurando de mi pasado, están hablando de mi familia. Pastor, me dijeron que me tiraron tierra de cementerio. Pastor, no sé, salí y encontré una cabeza de ajo, una herradura. Pastor, no sé, me enteré que llevaron mi foto al brujo, al hechicero. Decirle que tenía al lado, tranquilo. Porque nada de lo que puedan hacer en tu contra tendrá efecto si vos permanecés bajo la protección, bajo el ámbito del Mesías. Nada tiene mayor poder que nuestro Dios, ni aún un profeta de Dios. Entonces, lo que Dios nos está hablando en esta noche y nos comienza a decir es qué sucede cuando sutilmente Satanás nos saca de esa protección. ¿Qué sucede cuando Satanás nos saca tan sutilmente que no nos dimos cuenta, que creíamos que caminábamos con Dios, pero estábamos sin Dios? La palabra de Dios dice que cuando la presencia de Dios está en su pueblo, hay júbilo de rey, hay fiesta. Aunque las cosas por ahí no estén saliendo como están, aunque haya guerra, aunque hoy tal vez te toque estar en el desierto, hay fiesta. Digamos, sé tristeza, sé depresión, si te está ganando la amargura, el miedo, algo que está atacando mucho a la familia y a las personas en este tiempo, a los hombres, a las mujeres, a la familia en general, es el miedo. Porque el miedo es una puerta ancha que se abre para que entren los demás espíritus. Lo primero que Adán manifestó luego de errar la instrucción de Dios, ¿qué fue? Tuve miedo y me escondí. Y el miedo es un principado en el ámbito espiritual, que se asocia a la muerte, que se asocia a tantos espíritus. ¿Para qué? Para poder robar, hurtar y destruir todo lo que Dios tiene en tu vida. Pero hay una verdad establecida de que si nosotros estamos en el proceso, y aunque todavía hayan cosas que cambiar en nuestra vida, pero vamos de la mano de Dios, vamos caminando conforme a lo que Dios ha establecido, ningún agorero te podrá tocar. Y Balaam le explicaba al rey que lo había contratado para maldecir al pueblo y le dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. ¿Qué dice? He aquí, diga conmigo, he aquí, he recibido orden de bendecir. Y el que los quería maldecir podía decir otra cosa, que Dios no tuviera el control. Mire, a veces nos preocupamos. ¿Qué pasó? Y no, y esto, aquello, pero déjalo. No te concentren. La palabra de Dios dice incluso bienaventurado cuando hablen mal de vos mintiendo. El tema es que si hablan de vos, porque estás dando un testimonio que va contrario a lo que Dios está establecido, ahí es un problema. Pero si están hablando de vos, una mentira, tranquilo, porque nada va a poder prosperar. Tarde o temprano Dios saca toda luz y tarde o temprano Dios hace que incluso el que te quería maldecir te termine bendiciendo. Por eso es que cuando vos soltás la famosa falta de perdón, que nosotros decimos, suelten el perdón, perdonen, no retengan aunque tengan razón de estar enojados, perdonen. Porque dice la palabra de Dios, ascuas de fuego se juntarán sobre la persona, el juicio de Dios vendrá sobre esa persona. Incluso esa persona que tal vez deseaba la maldición para tu vida terminará hablando bien de vos, porque no va a poder hablar otra cosa que Dios no haya establecido. Entonces, he aquí he recibido orden de bendecir, y Él dio bendición y no podré revocarla. Y eso es una verdad en el ámbito espiritual. Y yo quiero que comiences a tomar el peso a las verdades en el ámbito espiritual. Porque ahí dice que Dios, al que le dio orden de o determinó bendecir, por más que al otro no le guste, nadie podrá quitar eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Israel fue afectado tantas veces? Si Dios había determinado bendecir a Israel, si Dios le había dicho que él iba a entrar en la tierra prometida, ¿por qué sufrió tanta muerte? ¿Por qué sufrió tantos procesos? Ahora vamos a avanzar sobre eso. Dice, he aquí que he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Y así está Satanás. Aunque no le gusta a Satanás, si va a abrir la boca, Dios le dice, vas a tener que bendecir a mi hijo. Satanás se va a quedar callado, mejor me quedo callado. Porque cuando hay alguien alineado, Satanás entiende que no puede hablar otra cosa, por más que es mentiroso, por más que ciertamente es engañador, a nosotros no puede mentir, a nosotros no puede engañar, pero cuando se presenta ante el tribunal de Dios tiene que hablar de verdades.
¿Y cuál es el plan de Satanás? Engañarte para que erres y luego tener algo para acusarte, algo verdadero de qué acusarte. Dice, he aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Y acá está el fundamento, porque no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey hay en él. Entonces, Balaán, el profeta, establece que mientras Israel se mantuviera en los caminos de Dios, mientras Israel no torciera los caminos, lo que Dios le había ordenado, siempre iba a haber una protección integral en donde nadie lo iba a poder tocar, donde todo territorio que pisara la planta de sus pies, como decía la palabra, sería territorio de él. Pero el profeta Balaam le dice, pasa que no ha notado iniquidad, no hay iniquidad. Y no era que eran 10 puntos todos los israelitas, pero en general manejaban los mandamientos de Dios conforme, se manejaban conforme los mandamientos de Dios, caminaban conforme los mandamientos de Dios. Y eso armaba un ámbito de protección alrededor de Israel, alrededor de su finanza, alrededor de su familia, alrededor de su ganado, alrededor de todo lo que Israel tenía. Dios era, en cierta manera, una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Amén. Dice, Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como búfalo. Esto le hablaba cuando nos saca de ese proceso donde nos sacó de las cautividades, que yo se lo pasé rápidamente. Y dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Amén. Decirle al que está en el lado, mientras vos permanezca conforme lo que Dios ha establecido, aunque se levante el brujo más grande de tu ciudad, no te podrá tocar. Aunque se levante una crisis tremenda, no llegará a tu casa. Es lo que habla Salmo 91, que ya creo que todos lo saben, entre otros fundamentos. Pero dice que Dios te ha sacado de Egipto. Y el problema está cuando Israel quería volver a Egipto. Cuando Israel daba el paso atrás, cuando Israel se salía de esa protección. Ahí era cuando comenzaban a venir los inconvenientes. Ahí era cuando las flechas del enemigo certeramente penetraban y traían maldición. Ahora, la palabra de Dios entonces establece una cobertura integral para los hijos, para nosotros. En este momento hablaba de Israel, pero Israel representa al pueblo escogido de Dios. Representa tu vida, representa mi vida. Representa tu familia, representa tu hogar. Y Dios lo que está diciendo en esta noche, no hay brujo, hechicero, agorero, no hay quien quiera estafarte, no hay quien quiera gestar un plan de maldad contra ti que pueda prosperar mientras vos te mantengas haciendo lo que yo te dije. Porque si vos te mantenías haciendo lo que yo te dije, morarás bajo mi cobertura y por lo tanto todo dardo, toda flecha, toda arma forjada no prosperará contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Miqueas 5. Versículo 12, dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallará en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinará a las obras de tu mano. 1 Samuel 15, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La versión de 1 Samuel 15, la versión actual dice, porque como pecado de hechicería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, lo que Dios le habla acá al rey Saúl es primeramente que Dios había establecido una protección para su pueblo. Pero esa protección dependía también de que no entraran los agoreros, los hechiceros dentro del pueblo de Israel. Por eso le dice, echarás fuera toda hechicería, echarás fuera todo agorero, echarás o desterrarás del pueblo todo aquel que practique esas cosas. Pero también habla, y algo que me llama la atención, es en Miqueas 5, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes del medio de ti, y nunca más te inclinará a las obras de tu mano. Habla
de una clase de hechicería que la hemos visto en escultura y esas cosas, y uno puede decir, bueno, pero yo no estoy ante estatua, no me arrodillo. Pero las obras de tus manos, cuando profundizaba en eso que decía allí en Miquea, justamente hablaba de lo que le sucedió al rey Saúl en el libro de Samuel. En un momento el rey Saúl fue levantado a pedido del pueblo que quería un rey, ya no quería jueces, ya no querían profetas, sino querían reyes, como tenían las otras naciones de la tierra. Y entonces allí Dios elige a Saúl. Saúl era humilde, Saúl era sencillo, Saúl era, si bien era alto y fornido, era alguien que incluso el día que lo llamaron para coronarlo rey se había escondido. Pero ¿qué sucedió? Dice que Dios lo levanta como rey y comienza a venir un buen tiempo para el pueblo de Israel. Saúl comenzó a hacer las cosas conforme a lo que Dios había establecido, comenzó a vivir victoria, desterró de todo el reino, dicen los agoreros, los hechiceros, comenzó a sacar la idolatría que había entrado en Israel, comenzó a traer un orden sobre toda la casa de Israel y eso estuvo bueno. Pero llegó un momento que fue tanto lo que Dios hizo por medio de Saúl, que Saúl se comenzó a olvidar y comenzó a creer que todo lo que él había hecho, lo había hecho por las obras de su mano. Y ahí estaba donde Miqueas habla, y no te inclinarás más a las obras de tus manos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Dice que en un momento Saúl comenzó a seleccionar qué podía obedecer de Dios y qué no podía obedecer de Dios. En un momento comenzó a mostrar una obediencia selectiva. En un momento comenzó a creer que era más sabio que Dios. Por eso cuando Dios le daba una instrucción, él a veces a esa instrucción le agregaba o le quitaba. En un momento le dijo, espérame para levantar el sacrificio, le dijo el profeta Samuel. Pero él, viendo que los días pasaban y Samuel no venía, levantó el sacrificio cuando él no estaba autorizado legalmente para oficiar como sacerdote, él era el rey. Y dice que Dios en cierta manera lo confronta, pero le perdona esa oportunidad y le da otra oportunidad. Y llega un momento donde Dios quiere cumplir una palabra, una profecía, una temporada sobre los enemigos de Israel. Y dice que mandó al rey Saúl a destruir a Acab y a todos los amalecitas, a ese pueblo idólatra, a ese pueblo que siempre le había sido estorbo, que había llevado pérdida sobre el pueblo de Israel, que era homicida, que había matado y tantas cosas que le había hecho daño a Israel. Entonces la orden para Saúl era: ve y extermina todo, extermina a la mujer, extermina a los niños, extermina todo el territorio, mata al ganado, pon todo a fuego, que no quede más memoria de Amalek. Y vemos que Saúl sale con sus soldados, Saúl sale con sus criados, llega y comienza a conquistar y comienza aparentemente a cumplir lo que Dios le había dicho. Pero llega un momento que él comienza a ver lo mejor del ganado y dice: no, pero está lindo este corderito, che. Está gordito. Y dice que lo mejor del ganado de Amalek se lo llevó. Segundo, vio al rey y dice que debe de matarlo y exterminarlo, se lo llevó cautivo. Ahora, dice la palabra que cuando hizo eso, Dios comenzó a entender de que ya los pensamientos de Saúl habían cambiado, de que los pensamientos de Saúl se habían inclinado hacia las obras de su mano. ¿Por qué se había llevado preso al otro rey? Porque era costumbre o cultura en los reyes de avergonzar al rey que había vencido. Entonces Saúl comenzó a tener mixturas en su vida. Comenzó a llevarse al rey de Amalek para mostrar que él era más que el rey de Amalek, para avergonzarlo como un esclavo allí en el pueblo de Israel. Comenzó a llevar lo mejor del ganado, pensando en que Dios iba a aprobar el plan que él había llevado adelante. Y dice que cuando va volviendo, no tuvo mejor idea que levantarse una estatua y honrarse a él mismo la victoria que había tenido. Y llegó un momento, dice que en la noche Dios le habla al profeta Samuel y le dice: ¿sabés qué me ha pesado? Es decir, me duele, estoy la verdad consternado de haber puesto a Saúl como rey. Andá, Samuel, confrontarlo y decirle que la palabra que estaba sobre él, que él y sus generaciones iban a sentar perpetuamente en el trono de Israel, se ha retirado, le ha sido quitada. Dice que en 1 Samuel ahí llega, le habla, y lo primero que Saúl le dice a Samuel: bendición, bienvenido Samuel, he cumplido todo lo que tú me dijiste. Y entonces Samuel lo comienza a confrontar: ¿qué es esto que escucho, balido de vacas?
de ganado que no es de acá de Israel. No, es que el pueblo tuve miedo al pueblo y el pueblo vio y perdonó lo mejor y bueno, lo trajimos. Pero lo trajimos, ¿sabes qué, Samuel? Para levantar altares a Dios, para ponerlo como sacrificio. Y ahí donde llega la palabra, que Samuel comienza a hablarle y comienza a decir, Saúl, ¿sabes qué? Dios ha notado y retirado la protección, porque como pecado o como hechicería es la rebelión que has hecho. Entonces comienza a hablar de un patrón que llevó a Saúl de ser rey y de tener una generación y alguien de su linaje siempre sentado en el trono de Israel, a perder toda una promesa y una generación. Ahora, déjeme avanzar un poco más. La palabra de Dios habla de un acceso legal. Y cuando hablamos de acceso legal en lo espiritual, hablamos de algo que nosotros en cierta manera hacemos para permitirle al reino de las tinieblas que se meta en los asuntos. En el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 dice, porque todos nosotros somos hijos de la luz. ¿Somos hijos de qué? E hijos del día. ¿Hijos del qué? No somos de la noche ni de las tinieblas. Comienza a establecer una base legal, que fuiste hecho para ser hijo de Dios e hijo de la luz. Tu ámbito para moverte no es el de las tinieblas ni el de la desobediencia. Pero aunque Dios ha decretado una protección, ha soltado promesa, prosperidad y tantas palabras que sabemos para que nos vaya bien, Satanás comienza a engañarnos porque no nos puede confrontar directamente. ¿Y de qué manera? Comienza a manipularlo para que comencemos a seleccionar qué le cumplimos a Dios y qué no le cumplimos a Dios. Y eso en el ámbito espiritual se llama rebelión. Y eso en el ámbito espiritual es hechicería. Por resultado, cuando vos no cumplís al 100% lo que Dios te ha dicho o lo que Dios te ha mandado a hacer, te transformás en tu propio hechicero. Y por eso le decía cuando arrancábamos, si bien hay hechiceros, si bien hay agoreros, si bien hay brujos y todo lo que usted sabe del ámbito de las tinieblas, a veces Satanás sabe que vos tenés una protección integral y no te van a poder tocar. Aunque hagan la macumba, el quimbanda, lo más grande, aunque la bomba gira ahí, mientras vos estés en Dios, nada te va a poder tocar. Aunque decreten muerte y enfermedad, nada te va a poder tocar. Acá tenemos testimonio de gente que le habían decretado muerte y hoy en día están vivos. No estaban muertos, estaban de parranda, no, mentira. Pero están vivos. ¿Por qué? Porque Satanás había determinado cortar su vida. Pero Dios dijo, a este no me lo cortás. Por eso es importante entender que muchas veces nos cuidamos más del brujo y del hechicero y está bien cuidarnos, pero no tenerle miedo. Si vos estás haciendo las cosas bien, que los demás hablen, que los demás digan, que los demás murmuren, porque la murmuración ya lo hemos enseñado, es oración hechicera. Cuando vos hablas mal de alguien, también sos hechicero. Pastor, pero si yo no prendí la vela, no dancé, no hice nada, ninguna cosa rara, pero te viví hablando del prójimo, viví juzgando el error del otro. Dios nos mandó a restaurar, no a juzgar. Pero yo te quiero hablar de esto que Dios me decía, de la obediencia selectiva o de la falta de obediencia en realidad. Saúl se le había mandado a que extermine todo, que sacara todo, que no hubiera más memoria de Amalek en la tierra. ¿Qué hizo Saúl? Exterminó lo que quiso, se trajo al rey por vanagloria para decir yo soy más que vos, mirá, Saúl el grande. Dejó al rey vivo, lo trajo a Israel, a ese que era anatema, que había contaminado, lo metió dentro de Israel. Fíjense la locura que hizo. Metió algo que Dios había desechado dentro del pueblo de Dios y quiso utilizar lo que era utilizado para los ídolos, para los baales, esos animales que eran engordados por los sacerdotes para sus sacrificios paganos, lo quiso meter para el sacrificio de Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo no me complazco tanto en holocausto ni ofrenda como en la obediencia. ¿Y saben qué? A Saúl Dios le habla de que le es quitada una promesa, de que le es quitada esa protección que él tenía, que le es quitado todo el diseño que Dios tenía sobre él y sobre su familia por causa de haberse dejado engañar.
Y saben que va a encontrar que Samuel le habla, porque Samuel lo amaba mucho, el profeta Samuel. Y le dice: Saúl, ¿qué pasó con vos? ¿Te acordás cuando te fui a buscar? ¿Te acordás cuando nos conocimos por primera vez y yo te di la palabra de que ibas a ser rey? Y vos me dijiste: no, conmigo soy yo del más chico, de la familia Benjamín, el más chico, muy parecido a Gedeón lo que le dijo. ¿Qué pasó con ese Saúl? ¿Qué pasó con ese Saúl tan vergonzoso que cuando te fui a coronar te estabas escondido en el granero? ¿Qué pasó que ahora te convertiste en alguien que quiere tu propia adoración? Que quisiste ocupar el lugar de Dios, que creíste que las obras de tus manos eran las que te habían bendecido. Entonces en esta noche Dios nos habla del cuidado que tenemos que tener de no caer en el engaño de las tinieblas, que las obras de nuestras manos son las que nos han bendecido. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que vamos a tener siempre va a ser de Dios y va a ser por Dios. Entonces hubo una protección integral. Pero Balaam lo enganchó con esto porque es lo mismo. No pudo maldecir, pero sí sabía algo Balaam de esto, de la hechicería, que a Dios no le gustaba en medio del pueblo. Entonces, ¿saben qué? Agarró y le dijo: no lo vas a poder, mientras ellos estén conectados con Dios, no lo vas a poder maldecir, no va a poder haber enfermedad, no va a poder muerte, no va a poder nada. Por eso Dios dice: ninguna arma forjada prosperará contra ti. Pero sí hay algo que puedes hacer, le dijo el rey enemigo. Comenzá a hacer que se salgan del diseño de Dios. Y así dice que en el caso de Balaam le comenzó a mandar mujeres a los hijos de Israel. Mujeres hermosas, mujeres preciosas, dice que comenzaron, e incluso varones que comenzaron a fornicar y a mezclarse con el pueblo de Israel. Diga conmigo: mixturas. Esas cosas que llegan como algo precioso, como algo agradable a los ojos, pero lo único que tienen como fin de parte del reino de las tinieblas es traer mixtura, que te mezcles, que no sea original. Entonces, cuando comenzaron a ver esa mixtura, dice que ya el mismo juicio de Dios vino sobre Israel. Ya el enemigo no tuvo ni que decretar muerte. Dice que bajó allí en Números 25. Versículo 1, dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mire cómo es este engaño. Transformó a los hijos en sus propios hechiceros, en aquellos que se automaldijeron, en aquellos que cambiaron por causa de la mixtura la adoración a Dios por la adoración a otra cosa. Algunos se levantaron a adorarse a sí mismos, otros se levantaron en distintas facetas, pero lo que sí provocaron fue que Satanás comenzó a tocarlo legalmente. Mientras no estaba esa legalidad, Satanás podía patear, podía llorar, podía hacer lo que sea, pero no podía penetrar el ámbito de Israel. Pero cuando en cierta manera los hijos de Israel comenzaron a tener mixtura, no se le levantó Satanás, se le levantó a alguien peor, se le levantó Dios. Y como yo siempre digo, si tenés de enemigo a Satanás, no te hagas problema, pero nunca te pongas de enemigo a Dios, porque hay quien te va a ayudar. Y dice que fue tanto la abominación, fue tanto lo que dejaron entrar a Israel, fue tanto la perversidad y el desvío que tuvo el pueblo de Israel, que comenzó a venir mortandad. 24.000 personas murieron por eso, hasta que se levantó un sacerdote. Y dice que por causa de exterminar a un hombre que había iniciado toda esa mixtura, paró el furor de Jehová y santificó al pueblo. Mire qué fuerte que es esto. Un brujo, un hechicero no pudo hacer nada. Llamaron al profeta de Dios desenfocado, no pudo hacer nada. Un hombre que metió mixtura provocó la muerte de 24.000. Entonces es interesante, importante tener esto. Y dice la palabra de Dios que cuando Saúl comete esa mixtura, muchos años después repite el diseño que había pasado con Balaam. Samuel lo confronta y le dice: porque como pecado de hechicería es la rebelión. Samuel, tenías que hacer solamente lo que se te había mandado. Samuel, no necesitaba 10 horas de oración, necesitaba que oraras en ese momento que yo te necesité. Samuel, no necesitabas
Saúl, no necesitabas en cierta manera, bueno, después venir y venirte a toda la reunión, solamente necesitabas obedecer. Y eso es lo que Dios nos habla. Muchas veces la cultura, ¿a cuánto tal vez le ha pasado que en un momento sintió, estaba en su casa, en su trabajo o haciendo algo y sentiste la carga de que tenías que ir a orar porque Dios te decía ya lo urgente por lo que hay que orar? Tal vez incluso orar por otra persona, tal vez por alguien de la iglesia, tal vez alguien desconocido, pero que en cierta manera Dios te lo ponía. Y vos decís, no, pero sabes que tengo que terminar de hacer esto, sabes que tengo que terminar de hacer lo otro, sabes que no puedo ahora, y bueno, y le pusiste las 20.000 razones o justificaciones. Total, después cuando llegue a casa oro, cuando llegue la noche voy a orar, me voy a pasar esa noche entera de vigilia. Pero cuando llegaste a tu casa y tal vez sos fiel a tu palabra, quisiste orar, esa noche quisiste levantar vigilia, pero nada pasó. Había una sequedad espiritual, había un vacío espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Dios habla de esto, de que cuando no obedecemos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, viene para guiarnos, viene para enseñarnos, pero viene también para traernos los diseños del corazón de Dios. A veces el Espíritu Santo te estás haciendo algo que para vos es importante, pero dice el Espíritu, no, ¿sabes qué? Agarrá y ahora te vas a poner a interceder por Pablo. Y allá, pero Pablo seguro. Y sí, Pablo, tenés que interceder por... Y bueno, vamos a interceder por Pablo. Y te manda a interceder por una persona. Y tal vez así, pero yo estoy ocupado y cuando llegue a la casa y esto, aquello. Y tal vez que cuando llegaste a la casa, más tarde, ya Pablo estaba frito. Pablo dice, amén. Se sintió tocado, pero no sé. Entonces, después decir, Dios, pero yo me pasé toda la noche. Y eso es obediencia selectiva, es hechicería. No, es que yo no voy a ir el domingo a la iglesia, pero prometo que el mes que viene voy todos los días. Y te perdiste esa palabra que el domingo Dios tenía preparada. Después el lunes, no, pastor, sabe que me fue re mal y todo, pero el domingo Dios te quería avisar. El domingo Dios te quería traer la palabra. Te quería avisar de ese peligro que iba a venir. Te quería avisar de esa directiva que tenías que hacer. Te quería decir que era el momento, la oportunidad. Pero a veces seleccionamos. Nos pasa todo. Queremos seleccionar y que luego Dios nos bendiga. Pero yo, como le decía el otro día, Dios es el arquitecto, el Espíritu Santo el maestro mayor de obra, nosotros somos los obreros. Entonces, Dios habla de esa protección. Entonces le dice, porque como pecado o como hechicería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Es fuerte. Es fuerte. Que alguien venga y te diga, un profeta, ¿sabes qué? No, no te preocupes, pero ya no oré más porque fuiste desechado. Es fuerte. Este tiempo, bueno, uno vio que en la antigüedad, cuando aparecía un profeta, temblaba la gente. ¿No? Nosotros somos un ministerio apostólico profético. Y ahora vemos un profeta y quiero acercarme al profeta, que me diga algo, ¿verdad? Y está bueno, y a veces el profeta te habla. En realidad no te trae nada nuevo, te habla de lo que para nosotros es futuro, pero que Dios le revela y ya es pasado, ya está hecho. Te da un adelanto de la película de tu vida, nada más. Y eso está bien. Pero en la antigüedad los profetas eran los que llevaban a su parecer de la gente la mala noticia. Se acercaba Elías, ¿todo bien? ¿Hay paz? Fíjense. Sí, no, vine a hacer un sacrificio y el altar, qué bueno. Se acercaban los profetas a la ciudad y la gente salía a preguntarle, ¿todo bien, che? ¿No tenemos que arrepentir? ¿Vas a hacer? No, eran fuertes. Entonces, que te venga el profeta Samuel a Saúl a decirte, che, la echaste a perder. Y Samuel lo reamaba a Saúl. Lo lloró por mucho tiempo hasta que Dios le dijo, ya basta, yo levanté a otro rey. Samuel, levantate y ungí a David. Pero Samuel lloró, lo amaba. Y decía, ¿cómo este cabezón echó a perder? Y le hablaba, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese primer amor? ¿Qué pasó cuando conociste a Dios? ¿Qué pasó cuando Dios te salvó de ese peligro? ¿Qué pasó cuando vos dijiste voy a servir a Dios? ¿Qué pasó? Y lo llevó al pasado, donde Él era sencillo, donde Él era humilde, donde Él le servía a Dios, donde había una obediencia completa, donde Él incluso hasta no se sentía capacitado para llevar adelante lo que Dios le había hecho. Pero había visto un ataque del reino de las tinieblas tan sutil en la vida de Saúl, que lo dejó avanzar, que cuando se dio cuenta ya estaba desechado.
Y la palabra de Dios dice que Saúl le dice, ahí en 1 Samuel, bueno, me equivoqué, perdóname, che, me equivoqué. Pero vení y honrame. Saúl, no aprendiste nada. Nunca se arrepintió Saúl de lo que había hecho. Bueno, sí, está bien, Samuel, no, me la remandé, fue el pueblo el que nunca asumió la responsabilidad, fue el pueblo. ¿Quién estaba gobernando? Él. Es que fue el pueblo. Y sabe, acá hago un paréntesis. ¿Cuántas veces por conformar a alguien terminaste desobedeciendo a Dios? ¿Cuántas veces por conservar una amistad terminaste haciendo o estuviste en ámbitos que no tendrías que haber estado? ¿Cuántas veces por conformar a alguien y que se te enojara, preferiste estar en ese momento cuando Dios te llamaba a estar en otro lugar? Eso es hechicería. Eso te desecha. Eso te desactiva de la protección de Dios. Y dice que Saúl dijo, no, fue el pueblo. Fue el pueblo que pusiste a mi cargo y que la verdad que vio los toritos y todo. Y bueno, quiso traerlo, pero por una buena causa, ¿eh? ¿Sabe cuánto hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces uno hizo eso? Es que fue por una buena causa, pastor. Pero no se trata de la buena causa, se trata de la obediencia. La obediencia mantiene un cerco de protección alrededor de tu vida y de tu familia. La obediencia mantiene un cerco alrededor de tu vida y de tu familia, alrededor de tus finanzas, alrededor de lo que Dios te ha dado. Ningún brujo, ningún agorero, ningún hechicero, ni nadie que quiera dañarte te podrá tocar, a menos que comiences a tener esa obediencia selectiva. Y dice que, bueno, Samuel le dice, Saúl, ¿sabes qué? No, le erraste feo. No es la primera. Ya viene, es repetitivo, en lo tuyo ya se transformó en un patrón de conducta. Y Samuel le dice, bueno, sí, perdoname, sabes que le erré, pero sabes que antes que te vayas, vení y honrame. No buscaba ni la honra de Dios, seguía con la altivez y con el orgullo. Vení, honrame y salgamos afuera, llegamos al altar y vení, como que todo está bien, como que nada pasó. Y a veces tenemos esas oraciones extrañas delante de la presencia de papá. Dios, yo entiendo que me la mandé, sí, pequé. Estuvo viendo esas páginas prohibidas y sé que está re mal, che, pero vení y bendecí mi matrimonio, loco. Y estás metido en pornografía. No, vení y bendecí mi economía y sabés que estás haciendo algo fuera de lo que, algo que está legalizando que la oruga, el saltón y el revoltón te afecten. ¿Sabe que Dios me da una palabra personal en Joel? Y no se la voy a contar toda, pero si le quiere leerla. Pero en una parte en Joel 2 hablaba de que llegó el tiempo, el fin, donde ahora ya Él envió la lluvia y será como en el principio, la lluvia tardía, la lluvia primera, la lluvia tardía. Y decía, y ya los años que la oruga, el saltón y el revoltón te robó, yo te los retribuiré. Pero algo que me llamaba la atención dice, mi ejército. Que hablaba que ese accionar de la oruga, el saltón y el revoltón no había sido por el reino de la tiniebla. Había sido Dios quitando un diseño que no había sabido aprovechar. Entonces, la palabra de Dios nos habla en esta noche y nos dice, yo te quiero bendecir. Yo quiero que te vaya bien. Si te has cansado de que te roben, de que te hurten, de que te mientan, de que tantas cosas, salite ya del diseño del reino de las tinieblas. Deja de que mi diseño entre, vení bajo mi cobertura. Entonces, Romanos 6, 16. Espera a ver si lo tengo acá. Romanos 6, 16, lo estoy buscando. Dice, ¿no sabéis que si te sometés a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien le obedeces? Si del pecado, para muerte, o si de la obediencia, para justicia.
Dios te dice, date cuenta que si hay algo que está destruyendo tu vida, sí es el reino de las tinieblas, pero tiene legalidad. Algo hiciste, algo abriste, alguna puerta, una veta le dejaste. Tal vez sin darte cuenta. Tal vez porque te manipuló tanto, fue tan dulce la forma que te entró que no te diste cuenta, que le diste la legalidad, le diste la llave de tu casa, le diste la llave de la entrada de tu corazón, de tu mente, y ahora te tiene como esclavo. Entonces dice, ¿no sabéis que si te sometés a alguien como esclavo para obedecerle? Por eso Pablo decía, yo soy esclavo de Cristo. Él dice, si voy a ser esclavo de alguien, soy esclavo de Cristo. Aunque jamás fue un esclavo, fue un hijo. Pero dice, si voy a ser esclavo de alguien, soy esclavo de Cristo. Entonces dice, ¿no sabéis que si te sometés a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel que obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, cuando una persona camina con Dios, la hechicería no tiene poder sobre él. Eso era algo que Dios me enseñaba tangiblemente en esta noche y se lo quiero dejar allí, ya para ir cerrando. Cuando una persona camina con Dios, la hechicería no tiene poder sobre él. Algo que dijo Balaam, no puedo traspasar lo que Dios ha dicho. Y yo te digo esta gran verdad para que la entiendas si no la sabías. Ningún brujo, ningún hechicero, ningún diseño de muerte tiene la legalidad de traspasar. Y cuando habla traspasar significa que hay una muralla. Significa que hay un cerco, significa que hay un límite. Y mientras vos no te salgas de los límites que el Padre te ha mantenido y te ha marcado, la muerte, la enfermedad, el diseño y la destrucción no te podrá tocar. Por eso Balaam le decía, ¿sabes qué, Balac? Vos podés pagarme todo lo que quieras, darme la mitad de tu reino, le dijo. Pero yo no voy a poder traspasar, no voy a poder entrar en el ámbito, entrar al lugar espiritual donde Dios tiene a Israel guardado. Por eso hoy te vengo a hablar de esto, de la hechicería que nosotros mismos provocamos y que habilita puerta al reino de las tinieblas. Saúl la vivió. Saúl tuvo que pagar el precio. Saúl terminó su reinado y sus hijos fueron cortados. Se levantó otro que valoró la palabra de Dios, se levantó otro que siguió con el diseño de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender, es que muchas veces creemos que si Dios no lo hace con nosotros no lo va a poder hacer. El diseño de Dios sigue. El diseño de Dios, aunque lo quiera hacer con nosotros, va a seguir si nosotros no salimos de su ámbito. Póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.